paro respiratorio que viene a ser una situación clínica de inesperado, brusco, donde se va a presentar falta de o pérdida de conciencia, pérdida de pulso y de respiración. Pero tiene que ser potencialmente reversible. ¿Sí? Esto es lo mismo que se ha visto, solamente que aquí ya viene con la sigla de ACLS, es el RCP avanzado. ¿Sí? Pero viene a ser lo mismo. ¿En qué va a estar la diferencia del RCP básico y del avanzado? Al decir es una continuación, no quiere decir que uno va a sustituir el otro, no, sino son complementos, ¿sí? El RCP básico sabemos que tiene que ser buenas compresiones, buenas ventilaciones, en cierta frecuencia, cierto grado de profundidad, hasta que llegue la ayuda avanzada, ¿sí? Cuando llega la ayuda, o las emergencias médicas, va a traer un desfibrilador. Con el desfibrilador recién vamos a poder saber si este paciente está o no en parada cardiorrespiratoria y va a ser potencialmente descargable o no descargable. ¿Sí? Colocamos los electrodos, previo a ello encendemos el desfibrilador y censará y nos dirá qué ritmo de parada. ¿Sí? No tiene el ritmo de desfibrilación, empezaremos a hacer el RCP básico. Aquí vemos en la parte de abajo, no sé si lo van a ver, aunque creo que no lo ven, son las causas, las 4H y las 4T. ¿Sí? ¿Cuáles son las 4H? ¿No? Son 4 causas potencialmente libres. ¿Y la T? Abolamiento, trombosis coronaria, trombosis venosa, toxinas y motoras a tensión. Aquí vemos que este gráfico ya ha sido, es una repetición, ¿no? La posición adecuada de nuestras manos al RCP básico va a ser el talón de la mano dominante en la intersección de la línea media con la línea intermaxilar. Se menciona para que esté adecuadamente el tercer dedito. Muestren su tercer dedo. Todos parados, el tercer dedo. No otra forma, tercer dedo. ¿Ya? Este tercer dedo tiene que coincidir con la mamila. ¿Sí? Este tercer dedo no puede estar encima de la mamila o debajo o muy abajo de la mamila. Tiene que coincidir o apuntar a la mamila. ¿Sí? Ya sabemos que tiene que estar recto los codos, el hombro tiene que caer en dirección del talón de la mano. Aquí vemos lo mismo. La frecuencia dice al menos 100. No te dice por lo mucho, sino al menos. Es el límite inferior que debemos realizar. De 30 compresiones en 18 segundos por lo menos. ¿Sí? Vemos aquí la profundidad. ¿Cuánto? 2 pulgadas, 2,5 centímetros, ¿no? Ya sabemos cuánto mide la pulgada. Aquí está la pregunta que les hice, ¿no? Y el pectus excavatum, ¿hacia qué lado o dónde está el corazón? El pectus excavatum. ¿Dónde está el corazón? ¿O está aplastado? ¿Qué dicen, chicos? Fuerte. Los de atrás, ¿qué dicen? ¿Conocen el pectus excavatum o no? ¿Sí han visto, cierto? Esas personas que tienen hundido el esternón. ¿Dónde se hace el RCP ahí? Entonces ya saben, tienen que buscar pregunta de examen. Otra dice el lado izquierdo. ¿Qué dice el lado derecho?
A unos chicos se les preguntaba, ¿dónde está tu corazón? Apunta con un solo dedo. ¿Y dónde apuntaba? Aquí. Así. Literal, ¿eh? No, no es literal. Aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Es otra cosa que el ápex esté dirigido hacia ahí. ¿Cierto? Está con cierta inclinación, pero no quiere decir que ahí está. ¿Sí? Muy bien. Vemos la vía aérea, ¿sí? Maniobra frente al mentón para desobstruir con la lengua. Las ventilaciones, 2 ventilaciones en menos de 5 segundos. Igual, el ritmo, o cuántas compresiones, 30 con 2 ventilaciones. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, una rodilla de un rescatador está a la altura del hombro y la otra está a la altura del ombligo. No está uno a la altura de la cabeza y el otro a la altura del tórax. Está a la altura del hombro y del ombligo. Aquí viene lo interesante. Desde aquí ya empieza lo que es el RTP avanzado cuando llega la ambulancia o el SAMU. ¿Sí? La desfibrilación. La desfibrilación precoz, cuanto más precoz, más grado de supervivencia. Hasta 30-40% de supervivencia con menos de 12 minutos la desfibrilación adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para iniciar el desfibrilador? Encender y continuar los pasos. ¿Sí? Ustedes ven aquí, solamente tiene 3 botones. El verde es para encender, el amarillo es para analizar y el rojo para entregar la descarga eléctrica. Si ustedes se emocionan, primero colocan el parche, después luego prenden el desfibrilador, no van a saber qué hacer. ¿Sí? El desfibrilador o el DEA, desfibrilador automático, no es una guía de tontos, ¿no? No saben nada absolutamente de medicina, solamente tiene que encender o prender el desfibrilador y seguir los pasos que te indican. Entonces aquí ya llegó la ayuda. ¿Cuánto tiempo tenemos para colocar el parche? Muy bien, menos de 10 segundos, ¿no? Porque tiene que ser las compresiones ininterrumpidas. Colocamos los parches y nos van a decir qué ritmo es. ¿Desfibrilable o no desfibrilable? Muy bien, ya sabemos ya el cansancio, cuáles son descargables y cuáles no son descargables. Descargables son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Cuáles no se descargan? La sistolia y la fibrilación auricular. Es un ritmo de parada, ¿sí? La fibrilación auricular. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dice programa? ¿Qué dicen? No, porque los ataques cardíacos dependen más que nada de la actividad ventricular. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la fuerza, ¿no? Porque si está la fuerza de los ventrículos, ahí va a ser la fracción de eyección que nos interesa. La postcarga depende ¿Sí? Es la postcarga, ¿no? La fibrilación auricular no tanto, pero sí se puede cardiovertir. Si cardiovertimos, lo que hay varios focos ectópicos en la aurícula, esto va a ser un llenado también suficiente de los ventrículos, pero no va a comandar la fracción de eyección. ¿Sí? Entonces, solamente hemos estudiado 4 tipos o 4 ritmos de parada. No se desfibrillan y no. El resto, me olvido. El resto que venga el cardiólogo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya hemos conversado con varios, creo. ¿Qué sucede si hago una descarga en las historias? Los chicos de atrás, ¿qué sucede si encuentro un ritmo de parada de asistolia y me emociono tanto y descargo? ¿Qué sucede?
fuerte. ¿Qué sucede? No sucede nada. Alternativa, ¿ya? No sucede nada. Me voy a tomar un café. ¿Ya? Y el otro. Se puede convertir a un ritmo desfibrillable. ¿Qué sucede? ¿Quién dice nada? Levante las manos. Fuerte, sin miedo. Fuerte, pues hasta arriba, ya, nadie no le va a decir nada. Ya baje, con seguridad. Pues, ya. ¿Quiénes están de acuerdo que no se debe desfibrilar, pero puede suceder algo más grave? Alce la mano. Álceme la mano. Los tres. Pero ¿qué va a suceder ahí, chicos? Recuerden que nosotros tenemos el potencial de membrana. Ya he conversado con ustedes. ¿Sí? Recuerden el potencial de membrana, las 4 fases. ¿Sí? ¿Cómo se llama la tercera fase de este potencial de membrana? Ya, repolarización, pero ¿cómo se llama esa tercera fase? Ya recordó, ya ha hecho su grafiquito, ha hecho potencial. 0, 1, 2, 3, 4. Es la salida de potasio, ¿no? Pero eso se llama fase refractaria. ¿Sí? Recuerden, hay 2, ¿no? Por esta fase refractaria hay 2 periodos inclusive. Ustedes que saben, hace poquito han llevado fisiología y lo recuerdan bien, ¿no? Es la fase refractaria relativa y absoluta. En la absoluta, ni aunque le caiga una bomba, no va a soltar o no se va a abrir los canales. En la relativa puede recibir otro estímulo y nuevamente despolarizado. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago la descarga eléctrica en una sistolia? No despolarizar de nuevo, sino se va a hiperpolarizar los canales de potasio, de sodio. Entonces, cuando yo quiero hacer el RCP solo, no voy a poderlo sacar a un ritmo desfibrilable, va a ser mucho más difícil. Es por eso la causa que se menciona estos 2 ritmos de parada, tanto la asistolia como la actividad eléctrica sin pulso, no se desfibrilan. No es que no suceda nada, sino vamos a tardar en recuperar con el RCP un ritmo desfibrilable. ¿Sí? Muy bien, 20 para todos. Muy bien, chicos. Lo bueno es que han recordado su potencial de membrana. ¿Sí? Entonces, ¿qué ritmo es esto? Sabemos, ¿no? Trayectoria ventricular. Puede venir en el examen. ¿Cuál es la forma? Son complejos anchos, monomórficos, ¿no? Más de 150, no más de 250. Esto es la fibrilación ventricular. ¿Cuál es la fisiología de la fibrilación ventricular? Múltiples focos de despolarización. Tu nombre, no. A ver, sale. Fuerte, ¿cuáles son? Múltiples focos de despolarización. Múltiples focos ectópicos de despolarización, ¿no? Por eso vemos las ondas pequeñas y grandes, porque están dispersos. Si fuese uno solo, en el ventrículo tendríamos una sola forma, ¿no? Una taquicardia ventricular monomorfa. Puede haber polimorfa, como el Torsades de Point, ¿sí? Y un monomorfo. Lo más difícil, ¿no? ¿Cómo se llama este gráfico? No, es el nombre del diagnóstico. Muy bien, fuerte, ¿cómo? Trazado isoeléctrico. No hay deflexiones positivas ni deflexiones negativas, ¿sí? Esto es ya muerto, ¿sí? Y la actividad eléctrica sin pulso, como ustedes pueden ver, es cualquier tipo de ritmo, ¿sí?
pero no creo que sea el normal, va a ser cualquier tipo de ritmo, pero este ritmo no va a transmitir el efecto mecánico, o sea, el pulso. A ver, como su nombre mismo lo dice, actividad eléctrica, está presente en las definiciones, pero no va a transmitir el pulso. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener ya, esto es lo que viene lo más interesante, ¿no? Lo que ustedes han venido para la secuencia, ¿qué medicamentos deben utilizar? Porque a ustedes les gusta manejar los medicamentos, saben su farmacología y todo eso, ¿cierto? Los paramédicos que se encargan a llevar, ¿no? En otros países los paramédicos lo que llevan el desfibrilador no es el médico, es el paramédico, ¿no? Aquí en Perú hay las ambulancias tipo 3 que están en medio, él se va y toma la acción. Muy bien, aquí vemos la secuencia del RCP. Primero, diagnóstico, ¿sí? RCP, llega el desfibrilador, da desfibrilación lo más antes posible. ¿Se desfibrila? ¿No se desfibrila? ¿Qué ritmo de parada tiene? ¿Sí? Se desfibrila. Se da el shock. ¿Sí? Vemos que se da el shock. Si es que no recupera el ritmo, continuamos por 2 minutos más lo que es el RCP. Vemos que el ritmo es igual, nuevamente, se puede desfibrilar, se desfibrila, pero no entra en ritmo. Recién después del segundo shock, mira, después del segundo shock vamos a comenzar lo que es el fase. ¿Qué medicamento vamos a utilizar? Adrenalina. Y si no tengo adrenalina, ¿cómo? Atropina. ¿Cierto o no cierto? No. Otro. Dopamina, bajas. Dopamina, bajas. ¿Cómo? Dopamina, bajas. Dopamina no. Es en shock, Amiodarona. Amiodarona se va después de la tercera descarga eléctrica. Si no tengo adrenalina, puedo utilizar como alternativa la vasopresina. ¿Sí? La vasopresina, 40 miligramos. Lo que es la adrenalina, 1 miligramo, de cada 3 a 5 minutos. ¿Sí? Vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando de los medicamentos. Primero, la desfibrilación. ¿Sí? Esto ustedes ya saben, es un desfibrilador manual, ¿no? Aquí están los tipos de corriente que vamos a utilizar, si es monofásico o bifásico. ¿Tiene cartas? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto era la dosis de vasopresina? 40. Sí. De adrenalina. Más adelante, todo está escrito aquí. Pongan atención más o menos. Igual, esta clase se me va a dejar aquí y se coge todo, pero menos que la tengo. Bien, muy bien. Entonces, si tengo un monitor o un desfibrilador que me puede dar una corriente bifásica, ¿sí? Recuerden, bifásica, se descarga de 2 paletas, tanto de la paleta external y de la paleta, ¿cómo se llama? Apex, ¿no? De la paleta Apex y de la paleta external. De ambos sale la descarga, por tanto, no necesitamos mucha energía cuando tenemos una corriente eléctrica bifásica. En cambio, cuando es monofásica, va a ir en solo sentido, necesitaremos más cantidad de energía para poder descargar ese corazoncito. ¿Sí? Luego del primer shock, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos nuevamente a hacer nuestro RCP. ¿Sí? No tenemos que interrumpir mucho. Segundo, hacemos nuestro segundo shock y después del segundo shock vamos a utilizar el vasopresor. ¿Sí? Aquí está bien grandote,
adrenalina o vasopresina. ¿Sí? Adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Vasopresina, espera, vamos a seguir leyendo un poco de adrenalina. ¿Sí? Como les dije, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Ustedes ya han leído y saben por otros cursos los tipos de recomendaciones, ¿no, chicos? ¿Sí? Recomendaciones, grados de fuerza de cada estudio, ¿saben? Ya lo leen. Así dice adrenalina, recomendación clase 2B. Aquí está. Vasopresina, 40 unidades o 40 miligramos de endovenoso, dosis única. Va a reemplazar por única vez a la primera o segunda dosis de adrenalina. ¿Sí? Entonces, dice, analizar el ritmo. Si persiste taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, se puede volver a dar adrenalina a 1 miligramo, pero esto es, se tiene que dar después de 3 a 5 minutos de la primera dosis. Si persiste lo que es la fibrilación, recién tomaremos mano de un medicamento de segunda línea que viene a ser la amiodarona. ¿Sí? La amiodarona, primero 300 miligramos, o sea, 2 ampollas, ¿sí? Diluido en 10 a 20 cc de dextrosa al 5%, y el segundo mono también se va después de 3 a 5 minutos de la primera, solamente 150 de ser necesario. Aquí está lo que hemos hablado, si recuerdan. ¿Sí? Fase 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Recién la miodarona. ¿Sí? Muy bien. Esta es la miodarona, un antiarrítmico que va a bloquear lo que prolonga los canales de potasio, de tal modo que va a hacerse que la fase refractaria no se despolarice rápidamente. ¿Sí? La lidocaína recién ha sido admitida en el 2018 con respecto a como es antiarrítmico. Si no tenemos la miodarona, podemos utilizar la lidocaína. ¿Sí? Completamos los 5 ciclos, le explicamos el ritmo. Si persiste, repetir la frecuencia. ¿Sí? Vamos a descargar o no descargamos. Cualquiera de los dos. Lo mismo, vasopresina, vasopresina. Y esto también se da en la asistolia y actividad de respiración clínica. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos los ritmos no desfibrilables, RCP, y siguiente medida es el paro, adrenalina o vasopresina. ¿Sí? Muy bien. Si después de analizar vemos que la asistolia o la actividad de respiración clínica pasa a un ritmo desfibrilable, podremos desfibrilar y seguir analizando si entramos en el ritmo o no, o está fibrilando, y seguiremos utilizando los medicamentos de la adrenalina, epinefrina o de la vasopresina. ¿Sí? La atropina, como hemos dicho, no tiene una evidencia fuerte que haya mejorado en aspectos de asistolia, ¿sí? O actividad de respiración. Tenemos que seguir reevaluando en estos dos tipos de parámetros. Si se presenta taquicardia ventricular o frecuencia ventricular, tenemos que descargar. ¿Sí? Es lo mismo, vamos a hablar con una bolsa de máscara. Máscara no es la vía aérea avanzada. Máscara puede entrar el aire a nivel de estómago, como a nivel de vías aéreas, pero si lo intubamos, ahí sí vamos a disminuir lo que es la frecuencia. ¿De cuánto a cuánto está el DOT? Si tengo una vía aérea de 8 a 10, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar la hiperventilación cuando no tenemos un dispositivo de vía aérea avanzada. Si no, vamos a tener los efectos adversos que estamos viendo aquí, ¿sí?
Entonces vamos a considerar los aspectos que pueden estar causándonos parada cardiorrespiratoria. Si lo revertimos, va a ser más fácil revertir esta parada cardiorrespiratoria. ¿Sí? El sulfato del magnesio es el único medicamento que se utiliza en nuestros sales de fondo, ¿no? Una taquicardia ventricular irregular va a asemejar lo que es a una fibrilación ventricular. ¿Cuál es la diferencia de la dorsal de punta y la fibrilación ventricular? ¿Cuál va a diferenciar? Porque vamos a encontrar ondas pequeñas y ondas grandes en el dorsal de fondo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la fibrilación ventricular el ritmo es caótico, ¿sí? Caótico. En cambio, el dorsal de punta empieza grandote, comienza a disminuir paulatinamente y nuevamente vuelve a crecer. Tiene una secuencia de crecimiento y ahí eso es lo que va a hacer la diferencia de una fibrilación ventricular, ¿sí? Dice que debemos dar el sulfato de magnesio en esta patología de 1 a 2 gramos en 10 cc de suero fisiológico, de glucosa al 5%. Lo pasamos máximo en 20 minutos. Principalmente es estado de hipomagnesemia, alcohol y malnutrición. El carbonato, si existiera, hipercalemia, ¿sí? Esto es lo mismo que hemos visto, ya repetimos hacer que ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos, porque vamos a redundar lo que ya hemos visto, desde el diagnóstico hasta la investigación, ¿sí? Lo que debemos saber son los 4 fármacos, ¿no? Son 4 fármacos: adrenalina, vasopresina, y sulfato de magnesio. ¿Sí? Si es acidótico, utilizamos bicarbonato. Muy bien. Atropina. Atrás. Atropina vamos a utilizar, chicos. ¿No? Están convencidos. Lidocaína también puede ser alternativa de la amiodarona. Muy bien, son libres.